está circulando. La mejor decisión depende de la mejor información. Para eso están aquí los niñitos, los muchachos, Marilia, Erika y el elemental Jackson Vargas. Muy buenos días, está circulando. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuál es el menú de hoy? Buenos días, amigos. Ya te escuché Marilia, cantando, Erika, amigos. Mingo. Buenos días, ¿cómo amigos. están? Feliz inicio de semana. Igualmente para todos. Mingo, ¿Los barquitos? Los barcos, los tanqueros. El Fortune ya en el palito. Dicen que con 43 millones de litros de gasolina, ¿no? Y ya por allí también está a punto, cuidado si ya no está... Ya está en aguas territoriales que ya está en aguas de Venezuela. venezolanas, sí. El Forest. Déjame corregirte allí, no son 43 millones, Son, se debe ser 430.000 litros. Porque acuérdate que el total de los 5 barcos es 1,5 millones. Es verdad. Es 1,5 millones, un poco para que no confundieran a nuestros amigos, ¿no? O sea, Sí, no, el primer buque petrolero con gasolina iraní llegó a la refinería del Palito, primeras horas de la madrugada de este lunes, para descargar el combustible que Nicolás Maduro gestionó con ese país. Teherán está proporcionando alrededor de 1.53 millones de barriles de gasolina y componentes componentes para procesar, ¿no? Para procesar gasolina. Pues desde el sábado en la noche comenzaron las noticias. Sí, a las 7 de la noche empezó, que te estaba comentando antes de entrar, está circulando que curiosamente a esa hora se cayó el internet. Ah, sí, cierto. Me decías. Las señales de datos de muchas telefonías, principalmente de Movistar, y la gente se estaba comunicando por mensaje de texto. Era lo que se estaba circulando en ese momento por las redes sociales cuando estaba entrando ese barco. Sí. Que fue fiesta rojita, ¿no? Porque hubo hasta un hashtag en el Twitter de los del régimen de Nicolás Maduro celebrando la entrada del barco. ¿Quién puede celebrar semejante destrucción, semejante incapacidad? El chavismo. ¿Por qué no celebramos cuando nosotros repotenciemos nuestra industria petrolera, generemos nuestra gasolina y no esperemos que venga ni de Irán ni de ningún otro lado? Es que un país petrolero no puede celebrar que otro país le esté dando gasolina. ¿Cómo es posible Eso no que tiene haya gente sentido que se alegre y lógico. aplauda? Eso no tiene sentido lógico. Bueno, seguimos siendo el país con las mayores reservas petroleras del mundo, Claro. pero estamos recibiendo ayuda de Irán. Claro, pero es que el manejo que se le dio, el manejo que se le está dando, ellos no están aplaudiendo que llegó la gasolina, ellos están aplaudiendo que los barcos, los buques pasaron. Es una cuestión política. Sí. Una de lucha propaganda. de poder. Es de Lo usan propaganda de propaganda. política. Eso es todo, eso es lo que están aplaudiendo ellos Una en el lucha de fondo. poder. Sí. O sea, lo logramos. Directamente. Bueno, se Bueno. trata de 5 barcos, hicimos referencia al Fortune, el Forest, ya está en aguas nacionales. Ya está en dirección a la refinería El Palito, está escoltado. El Petunia, según la información que tenemos a última hora, hemos recogido, el Petunia está a 2 días y medio de llegar a nuestro país, el Faxon a 4 días y el Clavel a 8 días. Bueno, sí. Esa es la llegada. Bueno, se está hablando de 1,5 millones. Sí. Sí, están hablando de 1,5 millones de barriles, según los expertos. Si se distribuye esta cantidad de combustible, el promedio es de forma restringida a 16,000 barriles diarios. Estarían hablando te podría dar para 3 meses, la cobertura de 3 meses. Con la llegada de los 5 buques. Claro, con la llegada estamos hablando de 1,5 millones de barriles. Estamos hablando de 1,5 millones de barriles. Ese sería el promedio según las personas que están manejando esta información. Bueno, sería para 3 meses. Eso es un tiempo, un colchón que estarían buscando para ver si reactivan las refinerías. Sí. Pero habría que ver. La pregunta es si la reactivan, está en capacidad de producir lo que necesita el país. La pregunta. Sin embargo, un trabajador de PDVSA que no quiso dar su nombre dice que la gasolina iraní tardará días en llegar a estaciones de servicio, siendo Caracas la última en llegar, o sea que las colas de gasolinas van a seguir, la escasez, no crean que eso va a solucionar el problema, porque él decía que un poco el cronograma va a ser que ya llegó ayer domingo a las 4 de la tarde al Palito en Anzoátegui. Esto va a permitir que bombee por tubería desde el Palito Barquisimeto Lara para Yagua Carabobo, luego en Barquisimeto y Yagua se llenan las gandolas y se comienza a suministrar a los estados del centro del país como Guárico y Apure y la parte centro-occidental. Un pañito caliente, entonces. Sí, es un paño caliente. Pero Bueno, recordemos dicen también que traen productos para producir gasolina, exacto. ¿no? Sí. Sí, pero recordemos que lo que decía la ministra Iris Varela, ¿no? Que esa gasolina no va a ser precisamente para los escuálidos. Exacto. Esa Ahora vamos a ver cómo va a ser la ¿Cómo haces distribución. tú esa discriminación? O sea, vas a tener que presentar carnet de la patria. Sí, ¿cómo distingues, no? Ajá, vas a tener ¿Cómo que presentar- clasificas? es lo que yo Porque- pienso. Te van a hacer una pregunta, ¿eres escuálido, sí o no?
Sí, pero Escuálido no son ellos mismos. ¿Quiénes son los que tienen las camionetotas blindadas y los carrotes? Exacto. Los primeros que surten gasolina son y los funcionarios. militares, ¿no? Bueno, También. ellos. Sí, si tomamos como perfil de escuálido, que ellos han dicho que es un escuálido. Claro. Exactamente. Toda esa capacidad económica de bonanza y todo aquello. Y hay que hacerle seguimiento, si estamos hablando del tema petrolero, a la decisión que tomó un juez federal de una corte de Delaware. Eso fue el viernes pasado. Decidió que se continúe el proceso de venta de las refinerías de Citgo. Esto tiene que ver con la demanda de Cristalex y todo aquello, hay que hacer el seguimiento a eso. Bueno, ya el presidente interino Juan Guaidó dijo que Citgo no está en venta, Maduro dice que sí, hay toda una polémica por eso, hay que hacerle seguimiento porque ese es el mayor activo. Estamos hablando de $5,000 millones, el estimado de Citgo, esa reserva que tiene Venezuela allí, ¿no? Y bueno, y mientras esto todo ocurre, pues aumentan los casos de coronavirus en el país. Según las cifras del régimen, llegamos a 1.121 casos de COVID-19 y por supuesto Maduro ayer, en un momento en el que lo escuché, y decía que los autobuses que manda Duque con los venezolanos repatriados, él los contamina con el virus para aumentarnos, para aumentar los casos en el país, que solo pareciera la punta de un iceberg, ¿no? Porque sigue aumentando la curva. Dice que 18 casos son de transmisión comunitaria y otros 93 casos calificados como importados. Estos fueron de los 111 casos que reportaron ayer domingo Nicolás Maduro en su cadena. Y también dio declaraciones, fustigó a los trabajadores de la salud. Dijo que que no es posible que se contaminen, que están actuando relajadamente en la atención de los pacientes. Y bueno, le está diciendo que ellos son los responsables de eso, pero no está reconociendo, según un informe de la Comisión de Expertos de la Salud del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, el 50% se ubica la escasez de tapabocas, guantes y antibacteriales en los hospitales. Eso es lo que no te va a decir Maduro. No, y súmale el drama de estos hospitales que han denunciado que tienen más tienen semanas sin agua y sin los productos de higiene necesarios para mantener los hospitales limpios. Entonces esto complica, las cifras pudieran aumentar, ¿no? Ante esta situación de escasez de agua que ha sido, que la hemos venido denunciando a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ayer por este incremento del casos de COVID-19 en el país, ayer declaró Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, y bueno, a partir de hoy van a arreciar, van a ser más severos en teoría en las acciones para contener o hacer más efectiva la cuarentena. Y una de las medidas, dice, a partir de mañana, haciendo referencia a este lunes, se debe comenzar a las 10 horas a perifonear y a restringir para que al mediodía no haya nadie en ningún lugar. Eso es importante. Al mediodía, eso es en todo el país. Vamos a ver si eso se cumple en Katia, vamos a ver si eso se cumple en Petare. Aquí mismo en Quinta Crespo. Yo creo que esa medida es cuestionable, la aplicación. Sí, es un poco, es como para ponerla así, en entredicho, ¿no? Y mientras los casos en el mundo siguen en ascenso, ¿no? Pues España, Italia pasan a flexibilizar su cuarentena, con ya ellos la desescalada la tienen por fases. Entiendo que durante el fin de semana ya las actividades comerciales, ya incluso discotecas y bares estaban empezando a recibir algunas personas. Cines. Sin embargo, en Estados Unidos la situación no es así. Y para eso vamos a escuchar el reporte que nos tiene preparado Fabiana Blanco desde Austin. Desde Austin, adelante Fabiana. Buenos días a todos los oyentes de Por Todos los Medios por Radio Caracas Radio. Les habla Fabiana Blanco desde Austin, Texas, con las últimas noticias en Estados Unidos. Comienzo informando las cifras del COVID-19 del país por el momento. Tenemos 1.66 millones de casos confirmados, 337,000 recuperados y 97,601 muertes. We're looking at sending checks to Americans immediately. And what we've heard from hardworking Americans, many companies have now shut down, whether it's bars or restaurants. Americans need cash now, and the president wants to get cash now. And I mean now, in the next 2 weeks. Escuchamos al secretario de Tesoro Steven Mnuchin explicando que los cheques de la última ayuda de $1 trillón americanos se intentará de entregar de una manera inmediata. El otro lado de la moneda es que empresarios del país temen que por esta ayuda del gobierno la gente desempleada no salga a buscar empleo.
40 millones de americanos hoy se encuentran sin trabajo y 43 estados han reportado la tasa más alta de desempleo desde 1976. El excongresista republicano de Miami, David Rivera, quien fue contratado por la empresa estatal venezolana de petróleo, PDVSA, está bajo investigación federal por posible violación de leyes relacionadas con la corrupción de funcionarios extranjeros y por no registrarse como agente del régimen venezolano. Rivera está siendo investigado por supuestos pagos no justificados a funcionarios de otros países y por no registrarse como agente extranjero mientras realizaba actividades beneficiando al gobierno de Nicolás Maduro. Muchas gracias a todos los oyentes de Por Todos los Medios por RCR desde Austin, Texas. Fabiana Blanco. Gracias, Fabiana, por ese reporte. Mingo, siguen aumentando los casos en el mundo. Superamos los 5.400.000 casos, Sí, ¿no? sin embargo, me llamaba la atención, Erika, que la Organización Mundial de la Salud ve improbable una segunda ola de coronavirus. Entonces, hay que evaluar. Esas son buenas noticias. Es buenas noticias, pero hay que evaluar cómo se va haciendo esto en estos países. Y un el poco de levantamiento, ¿no? Estados Unidos, hay que destacar que Donald Trump prohibió la entrada de personas de Brasil. Recuerda que Brasil es Estados Unidos es la primera en el continente y después viene Brasil, los países más afectados. Brasil, por supuesto, es el país más afectado en Sudamérica y pues, Estados Unidos en Norteamérica. Y Japón también decidió hoy levantar todas sus restricciones sanitarias por el nuevo coronavirus. Faltaba Tokio y otras 4 entidades y ya hasta hoy, ya hoy decidieron levantar esta situación. Bueno, y recordemos que mañana ya está todo listo para la Conferencia Internacional de Donantes para Migrantes Venezolanos. Era una de las informaciones que nos compartía el viernes pasado nuestro colega Joan Solés. El enviado especial de la ONU advierte sobre todo este dinero que se quiere recaudar es para los migrantes venezolanos que están en una situación un poco crítica a raíz de la COVID-19 y pues se espera, ¿no? Se apela a la corresponsabilidad, ¿no? De cara a esa conferencia de donantes que arrancaría mañana. En los países donde para están. ayudarlo, sí, sobre todo porque hemos sido uno de los países con mayor éxodo, ¿no? Y comparado con casi que con las cifras de Siria, los venezolanos después de la COVID pues han pasado una situación de vulnerabilidad bastante seria, hay desempleo y se estima, recaudar fondos para ayudar a estos venezolanos en esos países de acogida. Entonces vamos a ver qué se decide allí. Sin embargo, Nicolás Maduro decía que la gente de ACNUR son unos bandidos miserables, ¿no? Atacando un poco a esta agencia americana que informó sobre la situación de los migrantes venezolanos en esos países de acogida. Bueno, murió Jorge Spiteri, uno de los pioneros del rock acá en Venezuela. Murió fuera de nuestro país, lamentable deceso, paz a su alma. Trabajamos juntos, formando parte del equipo juvenil de Isa Dobles cuando hicimos el programa Nosotros Venezuela en Venezolana de Televisión. Bueno, niñitos, muchísimas gracias por Está Circulando de hoy. Juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.